Leslie, pues muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y bueno, pues como es la costumbre, voy a hacer un pequeño repaso de los que vimos el día de ayer para reafirmar nuestra perspectiva, nuestro conocimiento y ojalá que pues alguno de ustedes haya podido hacer algo en el sentido de que puedan ordenar algunas cosas. Y bueno, el día de ayer comenzamos con con la palabra, con la segunda S, Satan, que significa ordenar, y lo importante es que si ustedes que se quedan con la idea de poner un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ya estaremos en un buen paso para entender esta segunda S. Y pues hicimos ahí el día de ayer una pregunta sobre cómo saber si eres desordenado. Y formulamos alrededor de que fueron 15 preguntas y pues de algunas personas que seguramente como yo también caigo en la cuenta de que dice, sí es cierto, tengo que cambiar este orden. Y aunque no lo crean, también el dar clases te recuerda muchas cosas que debes volver a hacer. Así es que es útil por los dos lados, por aprender y por retroalimentar. Enseñando se gana eso. Y bueno, ¿cuántas veces no tenemos, nos regalan algo y lo tenemos ahí por años? ¿O qué te parece si tú estás, la sala la ocupas como sala, como espacio de home office? ¿Y qué te parece si a lo mejor el comedor lo utilizas para la cocina, etcétera? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no nos ha pasado así? Entonces, estos son algunos indicios de qué tan ordenados somos. Entonces, si tú tienes la mitad de las preguntas que has contestado nunca, pues entonces date cuenta que ahí tienes un área de oportunidad para tu mejora. Así es que una de las frases que me gustó dice que el peor desperdicio del tiempo es ser desordenado, porque si no lo fueras tendrías más tiempo para hacer más cosas. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre organizar y ordenar? Bueno, pues organizar vimos que se hace una sola vez y ordenar se hace todos los días. Como por ejemplo, donde guardas, no sé, las bufandas, o guardas, en el caso de los caballeros, las camisetas, ¿sí? Las camisas o las blusas en el caso de las damas, etcétera, ¿sí? Y así es que eso es lo que tenemos que crear, un lugar específico para guardar nuestras cosas, ¿sí? No uno, no tres, ni cuatro, ni cinco. De preferencia uno solo, que sepas dónde se almacena todo eso. Y luego también hablamos sobre una metáfora sobre Wall-E, una caricatura estadounidense que escondía a un personaje entre muchas cosas. ¿Qué pasaría si realmente empezamos a aplicar las 5 S y empezamos a ver que muchas cosas no funcionan? Podemos descubrirlas con rapidez. Así lo mismo funciona la metodología de las 5 S y en este caso nos permite ubicar exactamente lo que estamos buscando en el menor tiempo. Y otro punto interesante es que mientras más actividades tenga, tanto más será necesario utilizar la organización y el orden para restaurar tu equilibrio. Y pregúntate cuántos roles en tu vida tienes. A lo mejor eres papá o mamá, estás en una iglesia o en un club, en el trabajo, en el segundo trabajo, en el hobby. Entonces, tanto más abarcas, entonces tanto más orden debes observar. Y también observábamos la cita del arquitecto Peter Bewen en el sentido de que menos es más. Y esto es que entre menos objetos tengas, entre menos cosas puedas llegar a un minimalismo, por ejemplo, en el caso de la decoración. A ese extremo llegan algunos puntos de vista. Por supuesto, no es necesario que lo sigas, pero sí de alguna manera te sugiere que entre menos compras hagas, pues más vas a poder maximizar tus espacios. Un ejemplo de ello. Y bueno, decíamos que la productividad te puede reflejar en el sentido del orden, en la productividad, y lo podemos ver como costo, tiempo y calidad. Y esto vemos que esto es muy interesante porque en el momento de ordenar las cosas podemos obtener muchos beneficios en ese sentido. Luego también vimos cuáles eran las preguntas claves al ordenar. Esto es que tú tengas la conciencia cuando empiezas a hacerte estas preguntas, realmente vale la pena entonces saber lo que estás haciendo. ¿Sabes dónde se coloca cada clase de artículo? Una cosa que yo me pregunto en lo personal, dice, ¿esto debe ir aquí? Cuando te haces esa pregunta, vamos a pensar, ahorita tengo a la mano una calculadora y me pregunto, ¿esto debe ir aquí?
Si no, si, porque si yo no le doy esa pregunta, es algo absurdo si quieren verlo así, pero si uno no hace esa pregunta, no hay conciencia. Muchas veces se olvida, ¿sí? Esto también, por ejemplo, algo muy similar lo recomiendo cuando ustedes puedan, por ejemplo, las llaves. Sí, no saben si tuvieran las llaves o no. ¿Cuántas veces no han salido alguien aquí de este grupo con la prisa y de repente dice, híjole, no sé si cerré o no la puerta, no sé si cerré, ¿sí? Y entonces yo lo que les sugiero es un tip muy sencillo. Dice, cuando ustedes estén cerrando la puerta, justamente cuando estén metiendo la llave y están dándole vueltas a a la llave, se estén diciendo, estoy cerrando la puerta. ¿Sí? O en el garage, cuando están poniendo el control remoto, dicen, estoy cerrando la puerta. Ya cuando están diciendo eso, ya están haciendo un acto de conciencia. Y entonces ya no van a tener que regresar para ver si cerraron o no la puerta. Bueno, ese es un tip. Una vez utilizado un artículo, lo devuelves a su lugar. Usas nombres, códigos o colores para las cosas. Ya lo vamos a ver también más adelante, ese recordatorio. Cada cuando ordenas tu espacio. ¿Sí? La idea es de que por lo menos lo hagas 1 o 2 veces al día. ¿Sí? En tu lugar de trabajo, en tu casa, ¿sí? Y bueno, y entonces vimos aquí un claro ejemplo de una oficina que tiene muchos archiveros, digo que tiene muchos carpetas y observamos que hay diferentes colores y además tienen cierta secuencia. Por ejemplo, las líneas que significan, ¿para qué? Para que sea algo muy obvio, muy evidente. Y entonces, esto significa qué tan rápido puede acceder a lo que se necesita para trabajar y la facilidad con que se puede devolver a su lugar. Mencionaba que un criterio muy bueno es que ustedes se pregunten si se tardan más de 30 segundos o no en encontrar una información o un documento o un activo. Si ustedes se tardan más de 30 segundos, ahí tienen un área de oportunidad. Así es que la idea es de que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Tal información en tal archivo, digamos en el caso de la computadora, ustedes tengan la facilidad de encontrarlo rápidamente. Y también se puede ayudar mucho la señalización, en donde, por ejemplo, puedes colocar la caja de herramientas seguramente o las herramientas que puedes estar utilizando con frecuencia. Entonces, se utiliza diseñar, hacer un diseño sobre la base de, de esa herramienta. Ahora, ¿cómo mantener el orden en un lugar con ayudas visuales? La recomendación que les doy es toma una foto como siempre quieres verlo. Y entonces esa la vas a colocar en algún lugar que sea visible para ti. Y entonces en un momento dado tú puedes decir, ¿sabes qué? Así quiero la recámara. Vamos a pensar que les dices a tus hijos o se lo dices a tus colaboradores. Les dices, ¿saben qué? La oficina tiene que estar así todos los viernes. Sí, pero ya tienes un modelo, ya creaste un estándar de cómo puedes mejorar tu área de trabajo. ¿Sí? Esto ayudó mucho a la fábrica que gestioné. Bueno, que ayudé le di la consultoría a esa fábrica de las 5S. Y bueno, problemas en la gestión del tiempo y el orden. El desorden te hace ineficiente. ¿Sí? ¿Cuántas veces no tienes que ir y regresar por un mismo objeto? Sí, por eso les decía yo que hay una persona, conozco una persona que tuvo que comprar un llavero, ¿no? ¿Para qué? Para que nunca se le olvidaran ni las perdiera las llaves. Te tardas en encontrar lo que requieres, como no tienes selección de sitios, pierdes documentos. Y además, hay una autojustificación que también el día de hoy lo vamos a tratar, que es la parte de yo tengo mi orden en el desorden. Sí, y eso puede ser válido, pero al fin eso no nos va a ayudar. Simplemente lo estamos justificando, estamos ampliando más nuestra justificación, nos estamos dando permiso de ser desordenados. Y vimos aquí algunos ejemplos de cómo se pueden categorizar las cosas, que lo pongas por colores, lo puedes poner por formas, lo puedes poner por tamaños, ¿sí? En donde puedes colocar las cosas. Te sugieren, por ejemplo, que puedas poner incluso etiquetas, o por ejemplo aquí si tú tienes un escritorio, pues entonces puedes tú, ¿cómo se llama? Utilizar, mover los muebles, ¿sí? Aunque aquí veo que hay un pequeño bonsai, pues puedes no ponerlo, que de hecho lo que te sugieren es que sea al minimalismo al extremo. Esta es una sugerencia.
se dice que no se debe poner nada en el piso. También se recomienda que, por ejemplo, que aproveches mucho los espacios verticales. Luego también puedes tú utilizar números o puedes utilizar etiquetas, puedes crear sistemas de rayado, etcétera. O también, por ejemplo, en el caso de las llaves, pues utilizar un color para cada llave según lo que necesites. ¿Sí? Y así inclusive cuando le compartes las llaves a otra persona, pues le puedes decir, mira, la llave azul es la llave de afuera y la llave roja es la de adentro, por ejemplo. Y así, y luego, por ejemplo, aquí lo que te dicen es que que no tengas varios lugares para las herramientas o para las cosas de cocina o otros objetos como por ejemplo los medicamentos, sino que todo lo concentres en un solo lugar, máximo en dos. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi botiquín, que es para aquello que necesito de manera inmediata, como a lo mejor es el alcohol, el agua oxigenada, en fin, todo lo que lo utilizo en el baño, pero además tengo un botiquín extra, en mi caso, en donde voy, por ejemplo, poniendo las vendas, voy poniendo ¿cómo se llama? Algunos productos de higiene también, o de limpieza como medicinas, etcétera, ¿sí? Las que ya están caducadas, pues se desechan, o las que ya están próximas a caducar, lo mismo, se separan, ¿sí? En lugar de colocación, señales de seguridad, puedes poner, por ejemplo, líneas que te dicen cuidado, ¿sí? Y especialmente cobra mucho sentido cuando trabajas con varias personas. En el caso de SEMIAM, aún no tengo la oportunidad de verlo, como en el caso de una fábrica, pero imagínense el caso de una fábrica en donde puedan concurrir 300 empleados en diferentes turnos. ¿Cuán necesario y obvio se vuelve esta parte? Así es que sobre la organización y el orden, Marie Kondo, una especialista en el tema, desde mi punto de vista, toma muchos elementos de las 5 S y además incorpora el Feng Shui. Y entonces algunas de las ideas que ella propone es visualizar hasta el detalle cómo deseas el lugar, empezar a organizar por lo más fácil. Ella te dice que de una vez que lo puedes hacer por partes, pero que si el lugar no es muy grande, puedas poner todo en el piso y a partir de ahí empezarlo a acomodar todo. No importa si estaban ordenados o no, que lo vuelvas a poner y entonces empiezas a reflexionar dónde lo vas a poner. Creo que ese sería un buen ejercicio para ustedes en su casa este fin de semana, ¿sí? Para que después cuando lleguen a su oficina también lo pudieran implementar ese pequeño ese pequeño cambio. Sí, guarda solo aquello cosas que te da alegría, eso es lo que menciona Marie Kondo, que si algo tienes una conexión con eso, bueno, pues que te des el permiso de guardarlo, pero porque te proporciona alegría. Y así hay diferentes recomendaciones que nos hace esta experta y dice, una organización drástica en tu hogar provocará proporcionalmente cambios drásticos en tu estilo de vida y perspectiva. Y esa es una recomendación que les hago en algunos pacientes que llegan conmigo a hacer coaching, que les digo, bueno, pues que quieren un cambio y dice, empieza por ti y entonces proyéctalo en tu cambio de habitación, por ejemplo. Ahora, rutinas productivas. Una vez que termines de usar un artículo, regrésalo a su lugar. Sí, y así di unos seis aspectos que pueden ayudarnos a las rutinas productivas. Y al final, pues nos quedamos en beneficio de donar. Por ejemplo, encontrar más rápido lo que buscas, se gana más espacio y utilidad de los muebles. ¿Sí? ¿Cuántas veces no tenemos un mueble que por habernos deshecho a lo mejor como alguna vez me pasó que me regalaron muchos discos de 33 revoluciones, que bueno, pues la verdad es que no estaban muy bonitos y pues ya decía, toda esa música ya prácticamente está en Spotify. Y sí, así es que, bueno, pues lo desechamos. Creo que me pagaron $1 por cada disco, pero bueno, al fin pude despejar un área de trabajo. Así es que, según como esté ordenada tu mente, lo vas a proyectar afuera. Y bueno, viene entonces la tercera S, la sesión de hoy. Creo que me extendí un poquito de tiempo, pero bueno, espero que les haya servido de recordatorio. Y bueno, el objetivo es mejorar el nivel de limpieza del lugar de trabajo. ¿Qué es la limpieza? Por unos momentos reflexionen sobre qué es la limpieza. Y todos vamos a tener ciertos conceptos, pero vamos a hacer ahorita un pequeño test, un examen pues, que ustedes lo van a responder para sus adentros, porque a veces no nos damos cuenta si realmente somos limpios o no. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuántas veces te lavas las manos al día? ¿Sí?
Por supuesto, las personas que tenemos cierta cultura, educación, trabajo, etcétera, pues somos muy conscientes de esta limpieza, pero no así funciona, por ejemplo, a lo mejor con el vecino o con otras personas, ¿sí? ¿Ves una botella tirada en la calle? ¿La recoges para después tirarla en el bote de basura? Vamos a pensar que vas caminando y te la encuentras. ¿Qué haces? ¿Te gusta hacer la limpieza? Yo me acuerdo que antes una de las cosas que más flojera me daban era lavar los trastes. Y bueno, ahora sí que de un tiempo a la fecha ya no le tengo tanta fobia a lavar los trastes. Pero lo que les quiero decir es que a veces nos da mucha flojera o bien conceptualizamos los conceptos de limpieza como algo superficial. ¿Sabes qué olor tiene tu cuerpo? Les invito a que ustedes también tengan la oportunidad de experimentarse y la verdad es que luego no es nada grato, ¿saben? Porque no nos damos cuenta, ¿sí? Al final, pues todos tenemos un cierto tipo de odor, ¿sí? El gran problema es cuando nadie te lo dice y tú crees que no hueles a nada, ¿sí? Me he pasado que de repente, pues por alguna razón cierro mi habitación y salgo y todo y de repente regreso y dices, claro que se siente el olor se huele, ¿sí? Así es que, ¿por qué? Por el sudor, por lo que ustedes quieran. Pero lo que es interesante es saber reconocer a qué hueles. Ahora que tenemos esto del confinamiento, ¿cómo te proteges con el COVID-19? ¿Sí? Yo he visto mucha gente en la calle que no trae cubreboca, no trae mascarilla, no tiene ninguna protección. Y digo, bueno, pues yo creo que también eso refleja mucho sobre su persona, sobre la conciencia que tiene de observar los buenos hábitos de limpieza, porque es finalmente habla sobre nuestra sanidad. ¿Te han dicho algunas veces que te huele mal la boca? Algunas veces. Entonces, bueno, pues yo les pregunto esto porque a mí me ha llegado a pasar, pero al final es darse cuenta, ¿no? Cada cuando cambias las sábanas de tu cama. Yo me acuerdo que he tenido amigos que me dicen, ¿a poco las sábanas se cambian? ¿Sí? Y hay amigos que son peores, que ni siquiera las tienden, ¿sí? En fin, y hasta lo justifican científicamente, dice que científicamente. Bueno, cada cuando lavas tu ropa, cada cuando realizas una limpieza a fondo en tu casa, ¿sí? Y saben, aquí es muy interesante porque en muchas ocasiones limpiamos nada más lo que se ve, pero nos olvidamos de los rincones. Entonces, de repente, pues pueden pasar a lo mejor años y no vemos que en ese rincón ya se acumuló, o bien la persona que nos ayuda a hacer la limpieza, de repente, pues como pues, le daba flojera y todo, puso el polvo debajo de la alfombra. ¿Sí? ¿Han conocido esos casos? ¿Cuán limpio de polvo y basura mantienes tú mismo en tu área de trabajo? Aunque en la mayoría de los casos, sobre todo aquí en CENEAM, pues tenemos personas de limpieza, pero yo lo que les invito es que también ustedes hagan su parte, ¿sí? Para que de esta manera nosotros incluso estemos seguros, nos sentamos mejor de haber limpiado nuestra área de trabajo. En una teoría, ahorita recordando una pequeña teoría de factores higiénicos de Antonio Pérez López, un catedrático de la Universidad de Navarra, hablaba de una teoría que decían que había factores motivacionales y factores higiénicos. Factores higiénicos se refería a aquellos factores que si no estaban presentes causaban un gran malestar, pero en cambio si estaban presentes no causaban ninguna motivación. Y ponía el caso de los baños. Por ejemplo, ¿qué pasa si los baños están limpios? Entonces no pasa nada, no en sí mismo el baño no te genera ninguna motivación el encontrar un baño limpio, ¿sí? Pero ¿qué sucede si el baño de tu oficina o el baño de tu casa está sucio y huele a rayos? Entonces en ese momento protestas. ¿Sí? Así es que lo mismo, de alguna manera, así también funciona en cierta forma la limpieza. Pero cuando nosotros estamos trabajando de 5S, vamos más allá de eso. ¿Por qué? Porque la limpieza tiene que motivarnos o debe motivarnos. ¿Sí? La higiene, la limpieza, eso es un motivador. ¿Limpias tu teléfono celular con frecuencia? Ahora que está con lo del coronavirus, pues hay que tomar más atención en esto. ¿Sabes cuál es la fuente de suciedad que origina tu suciedad en tu espacio diario de trabajo o de vida? Yo me acuerdo que hace muchos años vivía en un departamento, me gustaba mucho porque estaba bonito y todo, pero resultaba que tenía grandes ventanales y bueno, pues abría las ventanas para que se ventilara,
pero pues realmente lo que no me daba cuenta era de que se acumulaba demasiado polvo, especialmente si regresaba tarde. Y así es que, bueno, pues el estar conscientes de que tener ventanas grandes, pues también te ocasiona, pues que tengas que reforzar algunas medidas. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes ventanas grandes o puertas grandes, es posible que entonces también tengas insectos, ¿sí? O que entren otro tipo de suciedades. ¿Cuán limpio está tu automóvil? Tu bolsa en el caso de las mujeres, tu ropa, ¿sí? Y entonces esas son formas de darse cuenta de cuán limpio eres, ¿sí? Y no se digan ya aspectos más íntimos, pero podemos encontrar así muchas ideas más, muchas preguntas que nos va a decir si realmente eres limpio y de un 0 al 10, ¿en cuánto te podrías evaluar? Los japoneses, amos de la limpieza, decían esto: si la basura recogemos, nueva vida sembraremos. Esto tiene que ver incluso hasta con nuestros pensamientos. ¿Cuántos pensamientos basura tienes al día? ¿Sí? ¿Y qué haces con ellos? Solo este es un punto de reflexión. Continuamos entonces. ¿Por qué a veces, esto es un tema muy interesante, le llamamos un tema ancla, es decir, un tema que tiene muchas cabidas, lo podemos hablar incluso en el tema de la ética, que es ahí donde lo he puesto con más frecuencia, en las clases con los chicos, y aquí hablamos de un tema que se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué querrá significar este término? Bueno, en 1957 el psicólogo Leo Festinger publicó el libro Teoría de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se conoce como la tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Esto es, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, imagínense que estuviéramos ahorita en un auditorio presencial? Me es muy claro porque así lo hago, es una dinámica que pongo. A ver, ¿cuántos de ustedes saben? Así les digo, levanten la mano todos aquellos que sepan que fumar es malo para la salud. Y entonces, pues la gran mayoría levanta la mano, como es de darse cuenta, ¿no? Si no es que todos, ¿sí? Y sin embargo les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes fuman todos los días? Y bueno, pues se bajan algunas manos y se quedan algunas cuantas, se quedan arriba, ¿sí? Es decir, sabemos algo, pero no lo hacemos. Sabemos, por ejemplo, que no debemos tirar las colillas en la calle, pero lo hacemos. Sabemos que no debemos tirar las botellas de la cerveza en la calle, pero lo hacemos. ¿Cuántas veces no nos sucede? ¿Cuántas veces decimos, no, es que tú tienes que ser honesto, bla, bla, bla? ¿Y qué crees? De repente pasa algo y eres el primero en sacar un billete de 50, 100 pesos para sobornar al policía. ¿Sí? Y entonces exactamente a eso se refiere. ¿Por qué somos así? ¿Qué es aquello que nos atrapa en nuestra propia contradicción humana? Esta se presenta de manera inconsciente la mayor parte de las veces, y alimentarla continuamente produce el sujeto una separación entre la realidad y nuestra interpretación de ella. Es decir, lo que nosotros es que justificamos las cosas o simplemente ya no le damos valor. Oye, es que la corrupción es malo. No, ni tan mal, a mí me ha ido bien. Sí, es decir, ya hasta nos volvemos cínicos. El gran problema que tenemos con la disonancia cognitiva es que nos está separando entre lo que somos y lo que queremos ser. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, una chica que quiere adelgazar, de repente dice, no, es que ¿sabes qué? Es que yo voy a hacer una dieta y no sé qué, pero ¿qué crees? No puede ver sus pastelitos de fresa porque se los acaba. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles con esto es de que nuestra autoestima está ligada a la disonancia cognitiva. Si tú prometes una cosa y no la cumples, te estás separando de tu autoestima, aunque no lo creas. Tarde o temprano se ve en eso. Personas que se prometen y le reprometen una cosa y no lo cumplen, su autoestima va mermando. Y entonces, una manera de entenderlo es a través de la disonancia cognitiva. Ahorita les voy a presentar un ejemplo social que se hizo hace muchos años. Se hicieron varios, pero este es el que me gustó porque creo que refleja en muy buena medida lo que quiero expresarles. Decía Walt Whitman, un poeta estadounidense, decía, no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Cuando nosotros remamos contra nosotros mismos, cuando no cumplimos lo que prometemos, cuando sabemos que algo está bien pero hacemos lo contrario, estamos remando contra nosotros mismos. Y aquí viene el experimento.
Imagínense que en una universidad, allá como por 1959, un estudio en una universidad de Estados Unidos, 90 personas fueron elegidas al azar. Más o menos todos tenían el mismo perfil. Estudiantes, jóvenes, nada, con todas las características, ¿sí? Y entonces, pues realmente no había una distinción. Y entonces aquí, pues vemos un panorama donde imaginemos que hay 90 personas más o menos con el mismo perfil, las mismas características. Y entonces les hicieron una prueba, un ejercicio, que consistía en que por 45 minutos había actividades. La primera parte, durante 45 minutos, resulta que les dieron a contar granos de sal en un puño, les pusieron a cada uno un granito de sal en sus puños y ellos en sus mesas pues empezaron a contar cuántos granitos había, 1, 2, 3, ¿sí? Sí, unos acabaron, otros no acabaron, pero durante 45 minutos no hicieron nada. Bueno, después dijeron, bueno, pues muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio B. Ahora, durante 45 minutos más, manipularon clavijas durante 1 hora. O sea, bueno, 45 minutos manipularon las clavijas. Las desarmaban, las armaban, pero actividades sin ninguna gracia y sin mayor esfuerzo. Además, en el primer ejercicio, ¿qué creen? No pasó absolutamente nada. No les preguntaron cuántos granos había ni nada. Y bueno, después de ese ejercicio les preguntaron, ¿qué les pareció la actividad? Y la respuesta unánima dicen, muy aburrida. Dijeron, no sé para qué nos hicieron venir aquí, aquí nada más, a mí me dijeron que era un experimento, pero nunca me explicaron para qué, ya saben ustedes. En conclusión, todos dijeron al unísono, muy aburrida, y creo que tienen razón. Sin embargo, a ese mismo grupo de 90 personas los dividieron en 3 grupos. Al primer grupo, a estos grupos les dijeron, ¿saben? Hay un grupo de 90 personas que están indecisas si entran o no entran a la sesión de prueba. Y entonces al grupo A le preguntaron, le dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a dar dinero, tú di la verdad, o sea, tú di lo que tú quieras. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, al segundo grupo les dijeron, ¿sabes qué? Estoy tratando de equipararlo, pero les dieron una cantidad simbólica, digamos que de 30 pesos, ¿sí? Pero al tercer grupo les dijeron, ¿sabes? Te vamos a dar el equivalente a 1,000 pesos si mientes. Es decir, 30 pesos les vamos a dar a todas aquellas personas que mientan. Si no mentiste, no te damos nada, pero si mientes, obviamente los tenían identificados, te vamos a dar 30 pesos. Y en el tercer grupo les dijeron a todas aquellas personas que mientan, les vamos a dar 1,000 pesos. Entonces se dan cuenta cómo hay 3 grupos que iban a recibir incentivos diferentes. Solo por decir la verdad, ¿sí? O por decir la mentira iban a obtener la recompensa. En el primer grupo les dijeron, ¿sabes qué? Todos dijeron la verdad. ¿Sabes qué? Este es un ejercicio aburrido, no sé para qué van a entrar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al tercer grupo le preguntaron, ¿y entonces qué crees? Algunos mintieron, pero la mayoría no mintió. Pero en el tercer grupo, ¿qué creen que pasó? Exacto. La gran mayoría mintió. Oye, pues 1,000 pesos, al fin ellos los que se queden van a ganar lo mismo y empezaron a autojustificarse. Así es que nos damos cuenta cómo las personas cambiaron, ¿sí? Cuando hubo un incentivo o bien cuando no hay una conciencia por el prójimo. Y una semana después les hablaron por teléfono y les preguntaron, en ese entonces le preguntaron cómo se habían sentido. Bueno, los del grupo 1 les dijeron, muy bien, dije la verdad, estaba muy aburrido, sí, me siento bien. En el cambio, en el de 30 pesos, los que mintieron no se sentían bien. Me da la impresión cuando leí esto, decía, bueno, yo creo que sintieron como haber vendido su alma al diablo, ¿sí? Porque no se sentían bien, así como, por 30 pesos vendí mi alma, se sentían mal, ¿sí? Sin embargo, los que habían recibido 1,000 pesos, dijeron que muy bien, ¿sí? Y entonces, qué interesante resulta este ejercicio, porque se van autojustificando a través de una recompensa inmediata, ¿cómo se llama? O un beneficio o un bienestar momentáneo, se sienten satisfechos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no tienen a veces decir, ¿sabes qué? Sabemos que tirar la colilla del cigarro no está bien y la tiramos entonces en cualquier lugar, en el árbol o en la planta o la basura, ¿sí?
¿Por qué? Porque obtenemos cosas, creemos que son cosas de recompensas del corto plazo, ¿sí? No necesariamente tiene que mediar una recompensa económica. Lo que es interesante aquí es saber cómo se maneja la conciencia, ¿sí? El lema favorito de la disonancia es primero actúo y luego justifico mi actuación. Es decir, ¿por qué tiraste la colilla? Pues es que no había botes de basura, no, es que no me dijeron. Esto se puede aplicar no solamente en estos casos como la limpieza, sino en varias cosas. Por eso le llamo un tema ancla, porque nos ayuda a entender los procesos humanos. ¿Y ustedes qué concluyen? Ahorita les voy a dar 30 segundos para que ustedes vean qué pueden concluir a partir de ahí. Esto se aplica, por ejemplo, en el caso de un papá y una mamá que quieren modificar algunas actitudes de los hijos. ¿Cómo? Esto aplica prácticamente en cualquier cosa. Bueno, ahora, mis conclusiones es lo siguiente. Todos tenemos cierto grado de disonancia cognitiva, unos más que otros. Creemos que nosotros mismos somos las personas más limpias, honestas, trabajadoras, responsables, pero nuestros hechos y resultados nos muestran otra cosa. Esta es una de mis primeras conclusiones. Entonces, no basta nada más con lo que nosotros creamos que somos, ¿sí? A lo mejor creemos que somos muy buenos empleados, o muy buenos jefes, muy buenos directores, muy buenos lo que quieras, marido o esposa, etcétera. Sin embargo, los hechos te muestran otra cosa. Hay diferentes formas de reducirla. Una de ellas es darse cuenta dónde y cuándo se presenta justo esa tensión, porque en el momento, esto es interesante también, porque hay una tensión. Cuando tú tienes conciencia, realmente una conciencia, creas una tensión. Si lo aceptas, si aceptas que existe esa tensión, sabes que es que no está bien, por ejemplo, lastimar a un ser vivo, no está bien esto. Entonces lo aceptas, lo puedes transformar a través del lenguaje y las acciones. ¿Por qué hablo del lenguaje? Porque el lenguaje no nada más es lo que tú dices, sino también es la forma en que tú estructuras tu pensamiento. ¿Sí? Y bueno, ese es otro tema, pero puedes modificarlo. ¿Cómo lo puedes modificar? Pues siendo consciente en el sentido de que soy una persona limpia y ordenada, o sea, te vas repitiendo las cosas hasta creértelas. Otra idea para reducirles preguntando a personas que te conocen bien y tengas confianza. Oye, ¿qué errores ves en mí? Porque muchas veces no te dicen las cosas por educación, entre comillas, porque, ay, pero ¿cómo le voy a decir que huele a chivo? ¿Sí? Entonces, así son las cosas. Entonces, preguntando, oye, huelo bien o qué te parece? Y entonces, si tú lo aceptas, entonces vas a tener la posibilidad de cambiar. Y esto no solamente aplica para el trabajo, sino para prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y bueno, vamos entonces a hablar un poco más de detalle sobre lo que es seiso, limpiar. Del griego limpa, que significa agua cristalina. Sin embargo, se transformó y el latín lo transformó a límpidus, que significa claro, sin mancha. El término es una cuestión cultural, toda vez que la limpieza en algunos países lo ven como un esfuerzo innecesario de bajo nivel social o incluso como un castigo. ¿Sí? Entonces decimos, ¿sabes qué? No, pues es que ella es la señora de la limpieza o el señor de la limpieza. Y entonces muchas personas, pues entonces empiezan a darle un segundo lugar o tercer lugar, así como que, ay, hace cualquier actividad. No, el mero, el bueno es el jefe, es el ingeniero, ¿no? Pero sin embargo es una cuestión cultural, porque inclusive me acuerdo que en la primaria donde yo estaba, a los que nos llegamos a portar mal, nos ponían a lavar, no los excusados, pero sí nos ponían a limpiar el salón, por ejemplo, sí, como un castigo. Ah, ¿sabes qué? Entonces no existe la tarea, pero vas a hacer esto. Sin embargo, en las culturas desarrolladas es un hábito social fuertemente arraigado donde incluso la gente se ofrece como voluntariado para recoger la basura. Dicen que en Japón, nunca he estado allá, pero en Japón dicen que los niños desde primaria incluso les hacen ver en cierta acomodo, pero todos limpian los baños con ciertos calendarios, ¿sí? Unos limpian la oficina, unos limpian el salón, pero el punto es que desde niños están aprendiendo la limpieza. Y esto tiene que ver mucho también incluso con su religión o con algunos libros que están muy arraigados en la cultura japonesa. Uno de ellos dice, todo está absolutamente limpio. No habrá una partícula de polvo ni en el rincón más oscuro,
porque si hay alguno, el anfitrión no es un maestro del té. Esto es una obra del libro, el libro del té. Entonces, el sintoísmo, que significa el camino de los dioses, me parece, eso es lo que significa el sintoísmo, habla mucho de la profundidad de la limpieza. Dicen que allá como por el año de 1600 y pico, 1700 aproximadamente, en Inglaterra llegaron los primeros ingleses a Japón y se dieron cuenta que estaba extremadamente limpio. Sí, y claro, en ese entonces dicen que la ciudad de Londres pues era pues nada que ver con lo que es ahora, pero que dicen que era muy cochino. Y entonces la misma gente se sorprendió al ver la limpieza. Y lo mismo dicen también de los mexicas, sí, que cuando llegaron los españoles que olían a rayos, cebollas y ajos, pues lo mismo, no podían creer la pulcritud con la que vivían los antiguos mexicas. Y bueno, entonces entendemos que cuando hablamos de limpieza también tenemos que quitarnos ese prejuicio, que la limpieza es mal pagada, etcétera, etcétera. También debe entrar como uno de nuestros rituales para la superación y la vida. ¿Sí? Desde el punto de vista en 5S también se da sentido puntual a una disciplina colectiva donde todos participan en ella y con ello reforzar sus lazos de unidad e identidad. Esto no solamente, estaba viendo que no solamente es una idea que se utiliza en Japón, es decir, donde todos en la comunidad hacen un determinado día, todos hacen la limpieza en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, los niños se hacen una cosa, los adultos otra, y entonces todos ellos hacen la limpieza periódicamente. Entonces, la limpieza no solo trabaja sobre la oficina o la casa, sino también en las calles, las áreas comunes y el medio ambiente. Es muy común, por ejemplo, darse cuenta que tal vez en mi caso, por ejemplo, mi abuela todos los días salía a barrer su calle, sí, pero digo, no era una calle grande, pero de todos modos ella limpiaba la calle por todos. Entonces eso la relajaba incluso. Sí, ella decía que lo hacía con gusto y no recibía dinero ni nada. Eso lo hacía porque sentía ese compromiso con sus vecinos. ¿Sí? Y claro, los vecinos también empezaron a aportar otras cosas, hacían otras cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas veces no has ido a un parque, a un jardín, y vemos, digamos, que le decimos, al menos a algunas personas en la Ciudad de México, la popocha del perro? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas, antes yo me acuerdo que era lo más común encontrarse en una calle donde la gente no limpiaba las heces de su perro? Y ahora, bueno, cada vez me doy cuenta que las personas ya limpian las heces de su perro llevando una bolsita y además no la tiran en la calle, sino se las llevan y los tiran en un basurero de sus casas. Y esto es un poco a poco, paso a paso. Entonces, la limpieza no es solo dejar brillantes los pisos, el mobiliario, los objetos. También la limpieza tiene que ver también para revisar el buen estado de los mismos a fin de seguir usándolos en buenas condiciones. Y hay una frase muy interesante que dice, no es más limpio el que limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, no solamente tenemos que procurar levantar lo que nosotros tiramos o lo que nosotros hacen u otros, sino también hacerlo menos por ensuciar. Y esto finalmente se puede volver un hábito. ¿Qué preguntas claves existen al limpiar? Por ejemplo, preguntarse cada cuándo limpias tu área de trabajo o tu recámara. ¿De dónde sale esta suciedad? ¿Puedo hacer algo por limpiarla? ¿Cuáles son las consecuencias de la no limpieza? Eso es un tema interesante, especialmente las personas que viven en provincia, rectifico, en lugares, en ciudades alejadas donde hace mucho calor, por ejemplo. En donde vemos, por ejemplo, que en las ciudades en donde hay mucho calor, hay muchos insectos, ¿sí? Como por ejemplo en Chiapas, ¿sí? En Chiapas es muy común que ahí la gente, les digo porque tengo un amigo que es epidemiólogo, me decía que en realidad todo era un asunto de conciencia, porque la gente dice conserva las llantas viejas, conservan muchas cosas y ahí se va acumulando el cacharro y otras cosas más, de tal manera que llegan las lluvias y entonces ahí llegan el mosquito del dengue. Entonces, pues dice que desafortunadamente hay muchas personas que hoy en día
por no observar este tipo de hábitos de limpieza, mueren. ¿Por culpa de qué? Del dengue, de los insectos. Sí, seguramente en Durango pues están los alacranes o también en otros lugares las tijerillas, etcétera. Sí, entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de la no limpieza? Sí, y a partir de ahí darse cuenta. ¿Cómo puedo mantener, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo mantener siempre limpio mi lugar de trabajo? Y entonces esto ya se hace entonces un hábito de todos los días. Y precisamente hablamos entonces de la frecuencia. Y van a cambiar según las circunstancias y lugar. Por ejemplo, en algunos lugares, ¿qué sucede en una fábrica? Vamos a pensar cuando no se fumigan, ¿sí? Y está cerca, digamos, que de un canal de desagüe. Bueno, pues ahí en ese lugar seguramente imperan las ratas. Entonces las circunstancias y el lugar van a hacer que la limpieza o la fumigación para esos animales sea más rápida que en otros lugares. Pero a grandes rasgos voy a mostrar tres tipos de frecuencias. La frecuencia más rápida, la inmediata, es la limpieza diaria, es decir, la de uso frecuente. Eso tiene que ver con las superficies, el suelo o el equipo de cómputo, el escritorio, los cajones, en casa, por ejemplo, habitaciones, muebles, jardines, etcétera. Tú también este mismo concepto lo puedes llevar a tu computadora, que puedes hacer una limpieza de archivos en tu computadora. Sí, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo un ejemplo, una carpeta que dice temporales, y esos son temporales, lo que yo sé que en cierto momento, no sé, me sirvieron para hacer una impresión de un documento que necesitaba en ese momento, y son puras copias de documentos, de tal suerte que con relativa frecuencia, digamos cada 15 días, tal vez menos, limpio la carpeta de temporales. ¿Para qué? Para tenerlo ahí disponible. Es decir, yo sé que es una basura y también ustedes tienen en su sistema operativo, en Windows, creo que también en iOS, tienen un botecito de basura. Y bueno, sí, ahí tienen la posibilidad de recuperarlo. Ahora, viene el segundo criterio, que es limpieza periódica, que esta es la personal. Esto ya se hace a nivel personal. Por ejemplo, el almacén, los archiveros, los cajones, o sea, ya cosas más, ¿sí? A lo mejor el equipo, si es que lo tienes, algún tipo de equipo. Pero también el personal de limpieza aquí puede contribuir. Ejemplo, el personal de limpieza, pues desinfección de baños, el pulido de pisos, ventanas y puertas. Depende, eso ya es una cuestión que le corresponde a ustedes como equipo decir cuándo van a hacer este tipo de limpiezas y qué van a hacer y sobre todo qué estándar van a llevar a cabo. Limpieza puntual. Por ejemplo, el área de mantenimiento le corresponden las instalaciones eléctricas, los techos, áreas de difícil acceso. Hay áreas, por ejemplo, en donde a lo mejor la maleza crece tanto que si no hay una limpieza puntual en el sentido de que sabes que cada 2 meses vamos a tener que hacer esto o el primer lunes de cada mes corresponde hacer esta actividad. Limpieza de fachadas, etcétera. Y también, por supuesto, está la fumigación, el desasolve, etcétera. Pero les comentaba, la fumigación puede ser parte de la limpieza periódica o el desasolve, dependiendo de las circunstancias. Y es una cuestión que ustedes deben establecer. ¿Sí? La implantación de seiso en el lugar de trabajo. Hay muchas formas, hay muchas maneras de hacerlo. Me acuerdo que en la fábrica que estuve me invitaron a la jornada de limpieza, pero yo tenía otro compromiso, no pude ir, pero se pusieron de acuerdo todos un sábado para ir, aunque no fuera su día de trabajo, y fueron y hicieron una comida, y bueno, pues limpiaron su área de trabajo, se armaron de valor, le dijeron no, no sé, sé que hubo incentivos en la compañía, pero el punto es que diseñaron una campaña de una jornada de limpieza. Esto lo vemos en algunas escuelas, así primarias, que les piden a los papás que también y a los alumnos que vayan para hacerlo. Esta es una idea muy interesante porque además esto promueve mucho la unidad. En el caso de las escuelas, la integridad la unión de los padres de familia, conocer gente, etcétera. Sé que en Suecia, en los países nórdicos, sobre todo en Suecia, tienen una cosa llamada el Dugnat, que efectivamente las personas de una comunidad se unen para hacer limpieza, para remodelar áreas comunes, ¿sí? Y entonces gracias a eso se conocen mejor los vecinos. Bueno, el segundo es planificación del mantenimiento de la limpieza. Aquí puede ser diaria, periódica o puntual. También
Incluso cuando lo llevas a un extremo, se diseña y se elabora un manual de limpieza en donde ahí se determina también cuáles van a ser las características especiales, porque a veces en eso hay una limpieza profunda de los artículos en las que tú elaboras las cosas. Y bueno, viene también la preparación, elementos de limpieza y mantenimiento. También aquí quiero señalarles que se utiliza en muchas ocasiones la parte en donde se pintan las paredes o se retrasan ¿cómo se llaman? Las líneas de separación o donde deben ir las cosas. ¿Sí? Aquí es comprar cloro, detergente, lo que haga falta, ¿sí? Para hacer la limpieza física. Y bueno, pues ya viene la ejecución del plan. Entonces, todos estos elementos se pueden hacer para hacer un CEISO en toda la organización o en sus casos también en toda la casa. ¿Sí? ¿Cómo queremos que sean las cosas? Como les decía aquí, pueden utilizar una foto y decir, ¿sabes qué? Esto es limpio. Así tenemos que observarlo, lo que es la limpieza. Y bueno, viene el tema de las rutinas productivas. Dice, ya tiene una semana que me inscribí al gimnasio, dice Mafalda, y no he bajado ni 1 kilo. Voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa. De nada sirve que tengas los mejores equipos de limpieza, que tengas la mejor disposición si no lo llevas a la acción. Y así es que algunas ideas sugeridas es que desarrolles y ejecutes un plan, calendario puntual del tipo de limpieza que darás, diaria, periódica y puntual. Tan pronto termines de ocupar un artículo que deje suciedad, lo puedes lavar, secar y volver a su lugar. Tan pronto aparezca una fuga o fuente de suciedad, elimínala o arréglala. Y no olvidarse de los rincones o lugares que casi nunca visitas. ¿Sí? Como, sí, ese, por ejemplo, el polvo que se acumula quizá debajo de un tapete, ¿sí? O el área que pues ni tienes ni te acuerdas, ¿sí? Así es que, bueno, esas son rutinas sugeridas. Y bueno, viene por último tema, subtema dice beneficios de la limpieza. ¿Cuáles son esos beneficios? Se obtiene higiene y nos permite sentirnos mejor. Cuando vemos lugares limpios, en alguna forma u otra estamos obteniendo higiene. Entonces, esto es que va a ser a favor de nuestra salud. Y dice, nos da sensación de bienestar y motivación. Cuida y protege la salud de las personas que conviven, cuida y protege la salud de las personas que conviven en ese espacio. Ayuda a la seguridad. Esto, por ejemplo, tal vez para muchos de ustedes no sea algo común, pero yo, por ejemplo, lo veía en la fábrica que había manchas de aceite. Entonces había que limpiarse continuamente a veces esas manchas de aceite, aunque no, quizá no era el enemigo número uno, pues de repente aparecían. Y entonces ahí la limpieza se hacía más que urgente, porque un simple resbalón podía llevar a una persona al hospital. ¿Sí? Y también otra cosa, nos hace ver los defectos de los objetos. Cuando tú empiezas a limpiar el objeto, empiezas a darte cuenta si necesita grasa, si necesita aceite o necesita alguna reparación. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué otros beneficios encuentras? Bueno, pues así llegamos al día a la sesión de mañana. Seiketsu. Muchas gracias. Ok, David, muchas gracias. Pues vamos a activar la sección de preguntas enfocadas al tema que se vio en esta sesión número 3. Pues decirles a los participantes que activen su icono de la manita. Ya tenemos a 2 personas. Le activo el micrófono a Antonio Landero para que pueda darnos su participación. Adelante. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, gusto saludar. Buenos días. Igualmente, muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal? Mira, ahorita que estaba viendo tu exposición, muy interesante, muy buena, algo muy útil, la verdad. La experiencia que tuve yo en la industria maquiladora, precisamente en Panasonic, una empresa japonesa, donde son muy exigentes en la cuestión de las 5 S, ¿no? Más que nada en el orden, la limpieza. Y pues todos los viernes era día de 5 S y había pues que dejar de lado el orgullo de decir, no, pues yo cómo voy a andar con el trapeador, con la escoba, con el plumero, con el trapito, con el spray para limpiar y dejar bien limpio el área, ¿no? Pero los primeritos que empezaban a hacerlo eran los propios directivos, ¿no? Los japoneses. Ya empezábamos a ver a las 3 de la tarde cómo empezaban ellos como hormiguitas a moverse
y limpiar su área, y dijimos, venga, ahí vienen, al ratito me cae la escobita y el trapeador, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo vemos, por ejemplo, cuando los mundiales de fútbol, que van los japoneses, cómo de repente son un ejemplo y vemos cómo ellos de repente dejan limpio todo el área en donde se sentaron, ¿verdad? Limpian hasta la última palomita que dejaron tirada. Entonces es una cultura muy, muy buena, muy precisa, y pues que ojalá en CENIAM pues se tomara y se adaptara, se adoptara esta filosofía Kaizen, precisamente para pues tener una mejora continua, ¿no? Entonces, sería muy, muy bueno, porque a final de cuentas podemos prevenir también accidentes, ¿verdad? Claro. Como mencionabas hace un ratito, por ejemplo, existen lugares en los cuales pues son remotos, ¿verdad? En lugares donde hace mucho calor, donde existen, puede haber alguna fisura o algo donde se pueda colar algún reptil, una serpiente o algo, entonces puede ser contraproducente contra la gente que trabaja en ese lugar, ¿no? O que está trabajando, o precisamente la misma maleza que crece alrededor de las casetas y todo eso, que muchas veces, pues afortunadamente, pues no tenemos gente que va y lo limpie, sino nosotros mismos nos acomedimos a hacerlo y todo eso, y de repente, como comentaste, las tijerillas, todo eso que existe, es muy bueno de repente, pues que tuviéramos todos esos equipos permanentemente en las casetas, puesto que luego se adopta de que pues las personas de limpieza vayan y hagan ese recorrido, pero sería bueno que dentro de esa filosofía se adoptara pues ahora sí que un poquito más, que fuera más preciso, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a mantener esto más limpio, vamos a trabajar en nuestras propias áreas de trabajo, vamos a ordenar, vamos a clasificar, vamos a mantener, nos retiramos 10 minutos antes, vamos a limpiar, vamos a ordenar, dejar todo limpio, porque así queremos recibirlo al día siguiente. Ojalá, y sería excelente, ¿no? Claro, y mira, ¿sabes qué? Aquí viene la parte en el que si nosotros doblamos esa parte cultural de por qué yo tengo que limpiar, ya con eso estamos del otro lado. Porque lo que tú dices es muy cierto. Me acuerdo en esa jornada de limpieza que se hizo, el director general fue el primero en poner el ejemplo. Entonces, todo el mundo dice, pues si el director lo hace, entonces, ¿por qué nosotros los empleados no lo vamos a hacer? Y eso es muy, muy interesante, porque al fin impulsas a una organización. Yo siento que aquí tiene mucho, que pesa mucho, no solamente un comité, que eso lo vamos a ver en la última sesión, sino también implica mucho el liderazgo que tiene y el compromiso que se tiene para llevarlo a cabo. O sea, los conceptos son muy fáciles, estoy seguro que todos sabemos hacer limpieza de algún modo u otro. Sin embargo, ya llegar a una conciencia y hacerlo como un hábito es lo complicado. Sí. Lo mismo los otros dos hábitos. Y mencionaste algo precisamente muy, muy útil, muy, muy reflexivo, porque a cuántos no les ha sucedido de repente que ocupas un manual o algo, y a lo mejor por ahí se movió, se puso en algún otro lugar, y no lo encuentras de repente, ¿no? Entonces, esa clasificación, ese orden, sí sería muy, muy bueno, muy preciso que existiera en todas las estaciones, y esa filosofía, pues, abundara precisamente, y no nada más en CENIAM, sino también en la cultura mexicana, ¿verdad? Claro, porque además es compleja a veces en esa parte de cultura, pero muchas gracias por tu atención, ya te empiezo a identificar por los cursos, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ti, muy amable, ¿eh? Dios te bendiga. Gracias, Antonio. Hasta luego. Sí. Ok, tenemos una pregunta que hacen en el chat, David. Dicen que si les puedes repetir nuevamente el significado de Kanban. De Kanban, Kanban es tarjetas, es el manejo de tarjetas, pero yo no hablé del significado de Kanban, sino hablé más bien ahorita te digo, del sintoísmo. El sintoísmo es la religión de Japón, pero no hablé ahora de Kanban. De Kanban, de hecho, la próxima semana hay un curso de Trello que maneja el sistema de Kanban, ¿sí? Y va a ser con Karen García, y ahí lo pueden ver con más, o sea, no les quiero adelantar porque es tema de Karen, y así animarlos a que se metan ustedes a Kanban, porque se maneja, es por medio de tarjetas que se van pasando de un lugar a otro según vaya haciendo el proceso. Pero eso es a grandes rasgos. Ok, gracias, David. Así. Vamos a darle el micrófono a otra persona. Déjenme ver quién está por acá.
Ok, tenemos a Marco Dircio. Le voy a activar su micrófono, Marco. Hola, ¿qué tal, David? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Marco. También ya te empiezo a ubicar. Me da gusto que seas una persona participativa. Gracias. Gracias. Espero ser productivo, ¿no? En las Claro. preguntas. Pero mira, el término disonancia cognitiva me creó una sensación de si lo están considerando dentro de la psicología como un problema y si es detectable dentro de los exámenes psicológicos. Esto viene a colación porque mencionaste que muchas veces se actúa de manera inconsciente o es autojustificable. Por Sí. ejemplo, dentro de las frases que yo he escuchado, es que lo que yo hago no le daña a nadie o no le afecta a nadie. O por la antigüedad que ya tengo, no me importa lo que me vayan a aplicar, la sanción que me vayan a aplicar, entonces continúo en mis acciones. Por ejemplo, aquí en Acapulco, Seguridad Operacional estableció prohibitivo fumar en todas las áreas. La pregunta fue de algún compañero, aún dentro de las áreas como la plataforma o pistas, dijo el personal de operaciones que efectivamente es aplicable una sanción, o sea, está prohibido. A lo mejor parece algo excesivo, pero hace unos días hubo unos mega incendios en las áreas cercanas al ILS. No quiero decir con esto que sea parte de una acción de este tipo, porque pudo ser un vidrio que hizo que los rayos solares prendieran el pastizal. Pero a lo mejor pudo ser también personal que actuó de esta manera fumando y tirando la colilla en un lugar donde decía, pues no va a pasar nada aquí. Entonces, mi pregunta en sí es si esta disonancia cognitiva es detectable y qué tan grave pudiera llegar a ser. 1. 2. Mencionaste el término limpieza, aplicable a equipos y sistemas de cómputo. A nosotros nos los cambiaron, lo tenemos plasmado en en el calendario de actividades de mantenimiento. Por auditoría nos los cambió el término, porque decía que limpieza se refería a hacer, tenía yo que describir, si yo decía limpieza del equipo BOR, por ejemplo, tenía que yo escribir cada tarjeta que yo limpiara, porque limpieza del término en sí se refiere a acciones físicas, concretas, no no como es abstracto lo de la limpieza de la computadora, el tirar los archivos, o como dijiste tú, está el botecito de la basura, eso es abstracto. Entonces nos enfrentamos ya para aplicar esto dentro de lo que es el ámbito de CENEAM a ciertas situaciones que no encajan o que son contradictorias y están bien definidas. Por ejemplo, también otra que mencionaste fue limpieza, también se incluye la fumigación y nosotros lo tenemos determinado como otra tarea, donde por cuestiones también igual de auditoría y asignación de recursos, entonces ya no puedo ponerle se limpia en las áreas de la caseta, tengo que ser más definido, tiene que ser fumigación, tiene que ser pintura y tiene que ser, en este caso lo usamos como aspirar el equipo, que es un término que ya no tiene que ver con limpieza, ya no es abrir el gabinete, soplitear con aspiradora. Esa es la descripción que nosotros tenemos en mantenimiento. Correcto. Bueno, mira, primera pregunta, te lo voy a responder a ver si me acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Marco. Me pones preguntas, pues la verdad es que me pones a pensar, pero te voy a responder también con franqueza, ¿eh? Mira, yo no leí el libro completo del psicólogo que lo inventó, ¿sí? O que desarrolló la serie de experimentos. En la década de los 60 fue muy promovido ese experimento. Yo quiero pensar que por el hecho de haber sido diseñado y desarrollado por un psicólogo, sí hay evidencias más profundas de las que yo les mencioné, puesto que es todo un libro. Lo que yo me puedo dar cuenta desde el punto de vista coach es cómo las personas actúan y cómo dicen las cosas. Un ejemplo me pasó en el caso de un divorcio que una persona acudió a mí, un amigo, y me empezó a platicar el problema de su divorcio, y yo conocía también a su esposa. Y entonces de repente yo veía que había una disonancia cognitiva en los dos, porque él no me mencionaba parte de lo que ella me mencionaba, y él no me mencionaba, es decir, las dos partes se guardaban cosas, y que decías, pues claro, si yo te escucho a ti, pues te voy a dar la razón a ti, pero si yo le escucho a ella, le voy a dar la razón a ella.
Entonces, lo que era interesante, a mí en ese ejercicio me pareció interesante, fue haber comparado las dos historias. Tenían muchos en común, la de ella como la de él, pero también había muchas separaciones, había muchos tramos de la película que estaban oscuros, que no me habían dicho. Y claro, por supuesto, pues cada uno tenía razón a su modo. Ahora, eso es, entonces yo veo que hay una disonancia cognitiva porque a veces inconscientemente justificamos nuestros puntos de vista. Decimos, verdad que yo soy buen empleado? Sí, mira, yo llego temprano y sí llega temprano, y verdad que hago 4 o 5 cosas, sin embargo hablas con el jefe y te dice, bueno, pues sí, pero es que sabes que él no hace esto, le pido esto y me contesta de malas, o al revés, el empleado es el que voltea las cosas, el jefe es el que voltea las cosas. ¿Qué te quiero decir aquí? Que yo creo que todos, por cuestión natural humana, tendemos a tener una disonancia cognitiva. Lo que hace diferencia es la separación que existe entre ambos puntos de vista, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el cigarro. Ay, es que sabes que hay una colilla no le hace daño al mar. Bueno, sí, una colilla no le hace daño al mar, pero ¿cuántos miles de personas piensan como tú o millones de personas piensan como tú? Dicen que inclusive en ese sentido, porque empezamos a justificar las cosas. Es que ¿sabes por qué lo tiro en la calle? Porque no hay basurero. Sí, entonces inclusive me acuerdo que un amigo fue el presidente de allá de un municipio donde había muchos turistas, en Tequesquitengo. Era el presidente de colonos, o sea, se unen los colonos y nombran a un presidente. Y entonces una de las primeras cosas que hizo fue resolver que cada 50 metros hubiera un bote de basura, ¿sí? Creo que cada 50 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente al no encontrar botes de basura tiraba la basura donde sea, y al encontrar un bote de basura cerca, entonces la gente se obligaba a tirar la basura. Entonces, te quiero decir con esto de que hay mecanismos para solucionarlo. El problema es que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque decimos, pues como no hay basurero, lo tiro donde mi regalada Ana quiere. Sí, bueno. Sobre el tercer punto, sobre la precisión de lo que te dice la auditoría, es un renglón que no me debo meter, no debo interferir. Mi recomendación es que sigas la recomendación y que tomes el concepto de limpieza como algo general. Pero al momento de aterrizar las cosas, pues definitivamente para no tener problemas contigo ni con la auditoría, pues siga sus instrucciones. Esa es mi recomendación, pero entender el concepto de limpieza puede abarcar todo lo que hemos señalado. David, gracias. Gracias a ti, Marco. Que estés muy bien. Hasta pronto, gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso a una última participación, ya que son las 12 del día y tenemos más sesiones programadas. Bien, voy a activarle el micrófono finalmente a Efraín Salomón para que pueda hacer su participación. Adelante. Buenas tardes, Leslie. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? También muy bien y muy contento de estarlos oyendo y aprendiendo tanto y tantas cosas que de veras son para ser mejor, no solo dentro del trabajo, sino en lo personal, familiar. Mira, mi intervención en este caso ha sido con la observación de los equipos de emergencia, los bomberos. Sí. Tenemos los personal de radioayudas, pues ocasionalmente pasa por donde está el CREI y los ve trabajando y todo. Y hace muchos años el llamado de atención lo que me llamó la atención fue que siempre tenían su tiempo de efectuar limpieza en sus equipos de trabajo. Y el instructor, porque en ese momento tenían un instructor, le dijo, ¿cuál es la razón para que ellos estén limpiando el equipo todos los días? Y dice, es que no solo están limpiando, lo principal es que están haciendo una inspección de su equipo. Así es. Entonces, pues realmente la limpieza no nada más es una limpieza pues de aseo, ¿no? Es una limpieza de operación, saber qué y cómo está funcionando todo. Creo yo que eso es una acepción o es un plus para las acciones de limpieza. O sea, no simplemente es aseo de los equipos, sino el funcionamiento de todo el sistema, ya sea electrónico, operativo, o de sistema, o la plataforma cómo está funcionando. Todo eso, o sea, de hecho la limpieza llega hasta ese punto. Y es toda la intervención. Por supuesto, muchas gracias. Efectivamente, es más allá, va más allá de la limpieza o de los instrumentos, que sepamos que podemos confiar en esos equipos. Muchas gracias, don Efraín.
Muy bien, pues el día de hoy damos por concluida la tercera sesión de este curso en línea. Hace un ratito les compartí nuevamente la clave para ingresar al Classroom, quien esté pendiente. Recuerden que la evaluación se publica el viernes y es muy importante que la manden en el tiempo y forma y ustedes ya concluir con su acreditación del curso. Pues bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, David, por esta tercera sesión. Gracias a El ti, día de Lucy. mañana continuamos y sobre todo también decirles que el día jueves, o sea, mañana, van a empezarse a difundir las convocatorias y registros para los cursos que se transmitirán en vivo la próxima semana y también de aquellos que van a estar en atemporales. En este momento me encuentro ya publicando algunas calificaciones de cursos pendientes porque en dado caso que ustedes aparezcan como no acreditados, tengan la posibilidad de cursar los atemporales y concluir ya formalmente con su curso en línea. ¿Ok? Entonces, estén muy pendientes a sus classrooms, donde ya se concluyeron cursos, y también para el día de mañana consultar qué cursos estarán disponibles y se puedan inscribir en tiempo y forma. Pues les agradezco mucho la atención. Nuevamente, pues felicitarles por la constancia y compromiso en su formación. Nos vemos en un rato más aquellos que están en el curso de análisis de problemas. Gracias, David. Gracias a ti. Que estés muy bien. Hasta mañana. Al rato subo la presentación.